Hola a todos, el día de hoy vamos a comentar en este video eh, el libro 3. Se titula Los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de evaluación. Como recordarán, la Secretaría de Educación Pública editó 5 libros referentes al enfoque formativo de evaluación y en este caso voy a concretarme en el tercer libro. Para ello debemos recordar que el enfoque formativo de evaluación precisamente es un proceso en el cual se obtienen evidencias y a partir de esas evidencias de desempeño, a partir de esas evidencias de desempeño se tiene que hacer un análisis de los resultados que se obtengan y a partir de ahí obtener elementos para retroalimentación. Bueno, en cuanto al contenido de este tercer libro, vamos a ver aquí en el índice. Se divide en 3 apartados. Básicamente, el cuarto son preguntas frecuentes, pero lo importante es el apartado del 1 al 3. En el primer apartado se mencionan algunos elementos del plan y programas de estudio, en este caso del 2011, aunque ya se está viviendo una reforma curricular del 2017, pero bueno, este libro hace referencia al 2011. Y esos elementos del currículum se pueden ver que retoma los principios pedagógicos. Son 12 principios pedagógicos, debemos recordarlos. Y aquí en esta lectura también se hace énfasis en los elementos que aportan una visión a largo plazo, unos a mediano plazo y otros a corto plazo. Dentro de las visiones a largo plazo está, por ejemplo, los perfiles de egreso del plan de estudios. Luego están las visiones a corto plazo, entre ellos están los estándares curriculares y los elementos del currículum con una visión a corto plazo están básicamente los aprendizajes esperados. ¿Por qué contempla esos elementos del currículum? Porque al momento de planear uno tiene que tomar en cuenta estos elementos, ya sea, por ejemplo, las competencias para la vida en el plan 2011, ya sea los perfiles de egreso. Es necesario considerarlos porque a partir de ellos es como el docente va a empezar a planificar sus actividades didácticas. Y por otro lado, dado que la evaluación se considera como un elemento de la planificación, entonces también cuando uno está planificando debe de considerar qué vas a evaluar. De ahí que entonces debes de considerar como criterio fundamental para planificar y para evaluar el aprendizaje esperado, pero todos enmarcados a las visiones tanto de mediano como de largo plazo. Es decir, estamos planificando como maestros pensando en qué perfil de egreso me estoy enfocando, o hacia cuál me voy a enfocar, o hacia qué competencias para la vida. Por otra parte, en el apartado 2 de este libro, se habla del enfoque formativo de evaluación en los distintos momentos de la secuencia didáctica. Y aquí vemos que cuando nosotros empezamos una secuencia didáctica o algún contenido específico o algún proyecto, por decirlo así en español, nosotros tenemos que realizar una evaluación diagnóstica, ¿sí? Y a partir de ella identificar las necesidades de los estudiantes para poder planificar. También se tiene que dar un seguimiento de esa evaluación durante todo el proceso que venía siendo la evaluación formativa. Y también es lógico que tenemos que evaluar al final de la secuencia o al final del proyecto para darnos cuenta si los estudiantes adquirieron los aprendizajes esperados para los cuales diseñamos las actividades en la planeación didáctica. Bien, también en este libro, en el tercer apartado, contempla una serie de sugerencias acerca de cómo considerar los elementos curriculares bajo este enfoque formativo de evaluación. Y en eso es concretamente, por ejemplo, nos lleva a hablar de cómo, de cómo se consideran esos elementos. Por ejemplo, lo más claro que es aprendizajes esperados,
¿sí? Esos aprendizajes esperados se tienen que tomar en cuenta al momento, ya lo he dicho, de planear o planificar, pero también al momento de evaluar, es decir, ¿qué vas a evaluar? Como se ve en el libro primero, los aprendizajes esperados que los alumnos tienen que haber adquirido al trabajar con ellos. Entonces, jóvenes, pues de esa manera nosotros podemos observar algunos elementos del currículum, que en este caso de aquí podemos observar los aprendizajes esperados de español en segundo grado de secundaria, se puede ver la práctica social del lenguaje, se puede identificar los aprendizajes esperados, los temas de reflexión que se abordan como contenidos y los productos que se van a llevar a cabo. En este caso, como es español, es trabajar por proyectos. Hay producciones o algunos le llaman subproductos y también hay un producto final. Y eso lo pueden observar tanto en español como también en matemáticas, ¿sí? Aquí pueden observar, están los aprendizajes esperados, están los temas y también los temas clasificados en ejes. Entonces uno tiene que considerar qué es lo que el niño tiene que aprender o el alumno tiene que aprender y es básicamente lo que vas a evaluar. De aquí vas a tomar como elementos para poder diseñar tus técnicas e instrumentos de evaluación que se establecen en el libro cuarto, que también se analizará en otro momento. Pues espero que haya servido de algo este video. Está muy corto, pero luego también muy preciso en lo que se está comentando. Muchas gracias.